Hoy nos habíamos propuesto, esto está bueno, nos habíamos propuesto trabajar y proyectar desde nuestros sentimientos y nuestros afectos nuestra defensa por la vida. Desde que somos espíritas, nos sentimos obligados a defender la vida, con lo que podamos, y desde donde podamos, y cómo podamos. Y se puede. Entonces, por ejemplo, hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con la eutanasia. Ya les vamos a dar algún detalle por qué elegimos ese tema. Pero antes de pasar al tema que nos ocupa, queremos mostrarles esto, para que ustedes vayan grabando este número telefónico. 595 88 77. Es bastante fácil. Este número tiene que ver con Puerto Esperanza. Puerto Esperanza es un nuevo proyecto que nace de esta casa y del Centro Educativo Integral Camino a la Casita y que tiene como objetivo central acompañar a mamás en embarazos inesperados, imprevistos, pero que quieren seguir adelante con el embarazo. No encuentran los medios y no encuentran desde el Estado inclusive la fuerza para que esto suceda. Más bien todo lo contrario. Se las estimula, se las acompaña para que tomen otras decisiones, sin importar lo que va a significar la decisión a la que la estimulan, sin importar la integridad psíquica de esa mamá. Eso no importa. Importa lo otro. Se destinan millones de dólares, de euros, de pesos, ni qué decir, millones, para promocionar el aborto, pero no para defender el embarazo, para defender la gestación, para defender a la mamá en gestación. Y nosotros humildemente, desde nuestra más pequeñita posición, dijimos, bueno, algo podemos hacer, podemos acompañar a estas mamás que quieren avanzar con su hijito, que quieren seguir con su embarazo. Inclusive podemos ir más allá también después del parto y acompañarlas inclusive hasta un par de años después, y si es necesario más también. Tenemos todo para hacerlo, todo. Ya desde hoy mismo ustedes pueden memorizar este número. Este es un WhatsApp que va a atender ya desde hoy las 24 horas del día, todos los días del año. Cualquiera que lo necesite, cualquiera que lo quiera, cualquiera que requiera de nuestra atención, que quiera la consulta, que quiera sacarse alguna duda, personas de nuestro grupo absolutamente capacitadas para tal fin los atenderán las 24 horas, todos los días del año. Este número. 595 88 77. Por supuesto, es esto el prefijo de La Plata. 595 88 77. Hay que ir grabándolo en la memoria. Las 24 horas, todos los días del año. Cuando ustedes sepan de alguna mamá gestante que necesite de contención, que necesite de ayuda, que necesite de ser escuchada, de ser atendida, de ser acompañada, este equipo de trabajo, Puerto Esperanza, está dispuesto ya desde ahora para atenderlos, atenderlas, escucharlas, brindarles la contención que necesitan, el acompañamiento y por supuesto las entrevistas que son necesarias una vez que la consulta se hace efectiva. La idea que tenemos es que sea dialogado. El WhatsApp está para que se envíe el mensaje, pero nuestras compañeras están capacitadas y dispuestas para hablar con la persona que lo necesite. En el diálogo no solo ya comenzará la ayuda, sino que además se podrá diagramar el día de la consulta o de la entrevista para los cuidados que una mamá gestante necesita desde el mismísimo momento que está gestando. Así que todos ustedes cuentan con este número, pueden pasarlo a quienes ustedes consideren, cualquier persona, cualquier mamá que lo necesite, puede contar con nosotros desde ahora mismo llamando a este número o mandando el mensaje a este número para después entrar en diálogo con las compañeras
que van a atender el teléfono, como les decimos, las 24 horas. ¿Sí? ¿Se entendió? Estoy muy emocionado. Estoy emocionado. Entre tu oración y esto que estoy contando, creo que dejo acá. ¿Sigo? Bueno, sigo porque el tema está bueno. Pero estoy emocionado. Ya está, Juanita, no te preocupes. Dame un ratito. 3 segundos. Ahí vamos. Bueno, ¿vos bien, Gaby? ¿Bien? Sí, estás bien. Tenés que estar bien, Gaby, ¿eh? Bueno, avanzamos. Decisiones antinaturales. Ser mamá es natural. Lo antinatural es lo otro. Ser mamá es un acto de la naturaleza. Lo antinatural es lo otro. La vida es un acto de la naturaleza. ¿Sí? Bueno. El libro de los espíritus, hablando de las características de la ley natural, porque nosotros vamos a hablar de decisiones que son antinaturales. Vamos a tratar de pensar en ellas para ver cómo podemos revertir este cuadro, darnos cuenta que a veces, sin querer, estamos actuando contra la naturaleza. Entonces, Kardec, inteligentemente, en la cuestión 614 de este libro impresionante, que es el libro de los espíritus, le pregunta a los espíritus, ¿qué se debe entender por la ley natural? ¿Qué es lo natural? ¿Qué tenemos que entender? Y los espíritus le dicen, la ley natural es la ley de Dios. Paremos ahí. No se apuren. La ley natural es la ley de Dios. Seguimos. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer y solo es desdichado porque de ella se aparta. O sea, cuando nos apartamos de la ley de Dios somos desdichados. No de la ley humana, que tiene otra connotación. No es que esté mal, no es que sea mala la ley humana, porque la ley humana fue puesta como una forma de evitar la masacre entre los seres humanos. Es una regla. Los humanos en un momento de la vida se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer una ley, porque si no nos terminamos matando, aldea contra aldea, vecinos contra vecinos. Hagamos una ley y nos sometemos a la ley. Bueno, después con el tiempo esto se tergiversó un poquito. Después algunos se someten a la ley y otros no tanto, pero ese es otro capítulo, es otro tema. Pero lo cierto es que para no sufrir, lo importante es no apartarnos de la ley de Dios. ¿Sí? Siguiendo con la ley natural, en la cuestión 621, sí, fíjense, ¿no? Si la ley natural es la ley de Dios, entonces Kardec le dice, ¿y dónde está escrita la ley de Dios? ¿Dónde está? Miren, en la conciencia. Y esto es determinante. Este es el punto distintivo que hace a un racional, a un ser humano feliz o infeliz. Atender esto. Son nuestros llamados de conciencia los que nosotros debemos atender, porque ese es el punto de anclaje de nuestra felicidad o nuestra desdicha. Significa que si nosotros oímos la ley de Dios, que está en nuestra conciencia, no hay margen de error. No es que no tengamos que hacer esfuerzo, decimos que no hay margen de error. Inevitablemente seremos felices, más tarde, más temprano seremos felices, porque estamos escuchando la ley de Dios, que está en nuestra conciencia. Quiere decir que cuando yo no escucho la ley de Dios, lucho contra mí mismo, sí. Y si yo lucho contra mí mismo y soy yo contra mí mismo, ¿quién cree que pierde? ¿Quién creemos que pierde? Si soy yo solo contra mí mismo, ¿quién me va a defender? Nadie. Porque no escuché mi conciencia. Es decir, no escuché la ley de Dios. En la cuestión 729, estoy tocando temas distintos porque estoy salteando y salpicando temas porque vamos a llegar a la eutanasia. Pero vamos como llegamos a la eutanasia, para que no parezca, para que tenga un orden. En la cuestión 729, Kardec le pregunta, ¿y si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres? ¿Por qué la naturaleza los rodea de medios de preservación y de conservación? Si es tan necesario la destrucción para que nos renovemos, le dice Kardec, ¿por qué?
¿Por qué? Hace que tengamos ese instinto de conservación. Y entre tantas cosas los espíritus le dicen, para que la destrucción no tenga lugar antes de tiempo, para que no te destruyas antes de tiempo. Por eso te da ese instinto tan fuerte de conservación. Atentar contra nuestra vida es antinatural, chicos. El cerebro está preparado para defender la vida. De verdad se los digo, es un diseño divino, no es caprichoso, es un diseño divino. Dios quiso que nosotros defendamos la vida. O sea que cada vez que no defendemos la vida es antinatural, es una decisión antinatural. Entonces, para que esa destrucción no tenga lugar antes de tiempo necesario. ¿Y el suicidio? Qué temita, ¿eh? ¿Y el suicidio? En la cuestión 944, Kardec le pregunta, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? También hablan si tiene derecho a disponer de la vida de los demás, es otro tema. Pero de la propia vida, ¿tiene derecho? ¿Vieron que se hablan tanto de los derechos que uno tiene sobre su propio cuerpo y todas estas cosas que nos intentan hacer creer? Libertades ficticias que en verdad no son tales. Bueno, Kardec dice, ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Y miren lo que le dicen los espíritus. No. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. ¿Tiene derecho? No. Transgredimos la ley de Dios. Volvemos al principio, actuamos contra nuestra propia conciencia. Está escrita ahí, ¿se acuerdan? ¿Dónde está escrita la ley de Dios? 6.21 del libro de los espíritus, en la conciencia. Entonces, si yo no tengo derecho, estoy transgrediendo esa ley. Estoy transgrediendo mi propia conciencia. ¿Venimos bien? ¿Sí? Seguro, ¿no? ¿Cambio de tema, no? No, sigo. Sí. No sé si es lo que preparé, menos mal. Bueno. La cuestión más antinatural para el cerebro es el suicidio. Esto lo dice alguien que no es espírita. Es una psiquiatra española. Lo más antinatural, brasilera, lo más antinatural es el suicidio. Para el cerebro. El cerebro está preparado para defenderse. ¿Ustedes vieron que cuando se para alguien detrás de ustedes se dan cuenta? ¿Vieron? Hay alguien parado. ¿Y qué hacen? Miran a ver quién es. No siempre porque tienen un interés afectivo. A veces sí. Pero otras veces es para ver quién está atrás. A ver si me hace algo. ¿Por qué es eso? Porque hay un instinto de supervivencia. El cerebro está preparado y me dice, ojo con lo que hay atrás tuyo. Ojo. Eso es el instinto de supervivencia. Eso está grabado en el cerebro. Así vinimos. Así nos diseñó Dios. Eso es natural. Se romantiza el suicidio. Se mató por amor. Se mató por orgullo o por egoísmo, vaya uno a saber, pero por amor. No le crean a eso. No lo crean. Se romantiza el suicidio porque se quiere vender otra cosa, chicos. Se nos quieren vender otras cosas. Y en estos últimos tiempos, el cerebro está programado para vivir. Instintivamente se defiende. Hay un instinto de supervivencia, no de matarse. La supervivencia es lo más instintivo que hay en el ser humano. Lo más instintivo es la supervivencia. O sea, yo voy a hacer todo, consciente o inconscientemente, para estar vivo. No para matarme. Ante una desesperación, vieron que hasta se nos ocurren ideas en la desesperación y aparecen fuerzas que no tenemos. Es más, el cuerpo se dispone de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para sobrevivir. Tenemos todos los mecanismos. Es más, desarticula un montón de hormonas y articula otras para que podamos vivir. Manda sangre, por ejemplo, solo el cerebro, sin que le digamos nada, manda sangre a los músculos. O para que nos defendamos o para que salgamos corriendo. Porque estamos en peligro. Todo lo hace el cerebro solo, porque está diseñado para eso.
O sea que atentar contra la vida es antinatural. Lo natural es sobrevivir. Y acá vamos a las decisiones antinaturales de nuevo. Eutanasia o muerte ayudada. Prepárense, porque van a empezar a escuchar hablar mucho de eutanasia. Ya se está hablando mucho. Ya se está haciendo romanticismo de la eutanasia. Aparecen celebridades en el mundo mostrando las bondades de la eutanasia. Lo que significa, además, para el resto de la sociedad la eutanasia. La cantidad de beneficios que trae la eutanasia. Prepárense. Porque así son las leyes, chicos. Primero, como la ley del aborto. Primero se hacen toda una serie de campañas. Se larga una serie de campañas con números y estadísticas, con porcentajes. El 75% de las mujeres con abortos clandestinos mueren. Si son clandestinos, ¿cómo saben que es un 75%? ¿Lo pensaron eso? 65.000, no sé, por decir algo, 65.000 mujeres mueren por abortos clandestinos. Y si son clandestinos, ¿cómo saben? ¿Quién les contó? Entonces no son clandestinos. En algo hay una mentira, ¿o no? Quien hace un aborto clandestino, por ser clandestino, no lo cuenta, naturalmente. Entonces, ¿cómo surgen esas estadísticas? Así empiezan las estadísticas, así empiezan a venderse. Ahora empiezan a venderse estas estadísticas para una eventual nueva ley de la eutanasia, porque ya en varios lugares del mundo está. Yo les voy contando algunos detalles. Prepárense porque la van a empezar a escuchar. Veladamente, de una forma, un famoso actor francés decidió quitarse la vida porque... Y todos los beneficios que le representa ese famoso actor francés, lo feliz que es ese actor francés después que decidió quitarse la vida. Es el hombre más feliz del mundo. Así empezamos. Y después empiezan los números. Después de esto viene la otra parte. 35.000 personas decidieron quitarse la vida. El 80% de los españoles está a favor de la eutanasia. Ahora les voy a contar algo más. Dice un psiquiatra, ahora se los voy a contar, se los voy a mostrar. Un psiquiatra español. Yo tuve 1.120 nuevos pacientes. Todos psiquiátricos, depresivos, que son los candidatos a la eutanasia. Ninguno me pidió la eutanasia. Pero ¿cómo? Si el 80% de los españoles quiere la eutanasia. Ninguno de mis pacientes. Al menos uno. O sea, no podemos traspolar el 80% de la sociedad española al 80% de los 1.120 nuevos pacientes que yo tuve que son candidatos al suicidio o a la eutanasia. Ninguno. Vayan preparándose y acostumbrándose al oído. Yo les sugiero estar atentos, porque es la forma en que empiezan las leyes. Empiezan a mandar los medios este tipo de información y después llega un punto cuando la ley sale, está asumida, asimilada, naturalmente. Es como si siempre hubiese existido. No, lo que siempre existió fue el mensaje. Cuando se lo transforma en ley obligatoria, ya lo asumimos. ¿Qué dice la legislación argentina de esto? La ley 26.742, que es la ley, se llama así, ley de muerte digna, fue sancionada el 9 de mayo del 2012, luego de un fugaz debate legislativo. Quiere decir que, ¿saben que si esto se hizo rapidito? Juntaron el quórum necesario de diputados y senadores, ya sabían cómo era el resultado, se hizo rapidito, y salió la ley esta. Se trata de una norma, de una ley de tan solo 6 artículos, que es modificatoria de esta otra ley 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. ¿Saben cuál es esta ley? ¿Vieron cuando ustedes van a algún lugar y les hacen firmar un consentimiento? O acá hay médicos en la sala, saben de qué estoy hablando, pero los que no somos médicos y nos ha tocado ir como pacientes, ¿vieron que van y firman cuando tienen que hacer algo, cuando los van a operar y si no tiene que venir un familiar? Bueno, eso está en esta ley. ¿Se van a acordar de memoria los números? No se los van a acordar, yo tampoco. Bueno,
Pero esta ley modifica esta, y en el artículo 2 de esa ley que modifica, dice, modifíquese el artículo 5 de la ley 26.529, el que quedará redactado de esta manera. Y el artículo 5 de esta nueva ley dice, definición, entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente del médico, información clara, precisa y adecuada con respecto a esto. Yo traje la parte pertinente, les traje la parte pertinente. ¿A qué? Al derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. En cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también el derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. En otros términos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, cuando se llama consentimiento informado, ustedes pueden dar el consentimiento y decir, no, yo esto no quiero que me lo hagan. No quiero, yo sufrí mucho, no quiero más, no quiero que prueben conmigo, no quiero que ensayen conmigo. No me hidraten más. No hagan más eso conmigo, eso quiere decir. Eso es una modificatoria. Que en verdad esto no es eutanasia. Esto es ortotanasia, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Pero es un derecho, en cuanto se encuentra esto. Tienen el derecho al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación. No quiero más que me hagan eso porque sufrí, porque lo que quieran. Tienen ese derecho. Esto está en la ley. Esto está en la ley. Esto está hoy en la ley argentina. En Argentina no es legal la eutanasia. Que nadie los confunda, no digan que no se lo dijimos. No es legal la eutanasia, aún. Ya lo van a empezar a escuchar. Ya lo van a empezar a escuchar. Tiempo más, tiempo menos. Hay proyectos para legalizar la eutanasia positiva. Ya, y en el 2021 ya salieron, ya llegaron los primeros. Pasa que no están dando los votos. Porque esto lleva un tiempo. Y algún que otro costo. ¿Se entiende, no? Bueno. En Argentina no es legal la eutanasia. No es legal. Hay países que lo es. No aquí. No aquí. Hay proyectos para legalizarla. Bueno. Y vamos a la definición de eutanasia. Nos adentramos en el tema. ¿Les gusta el tema? ¿Sí? Más o menos. ¿Los asusta? No, no se pueden asustar. Ustedes que se van a asustar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es una acción u omisión con o sin consentimiento para el buen morir. Eutanasia en definitiva es eso. Quiere decir eso. Más o menos es el morir bien, el buen morir, el bien morir. Eso es más o menos lo que significa la palabra eutanasia. En la remota antigüedad era una muerte por compasión. Aquí no hay acuerdo. Algunos aprobaban la eutanasia y otros no. No hay acuerdo. Yo no quise traerle una cantidad impresionante que hay de filósofos y científicos. No quise, porque era un montón y me parece que nos íbamos a perder y se nos iba a ir mucho el tiempo. Pero sepan que no era unánime. No era unánime. Pero era como una especie de muerte por compasión. Cuando alguien estaba sufriendo mucho, es mejor que lo matemos, se decía. Palabra más, palabra menos. ¿Qué motiva la eutanasia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es por amor? ¿Es por piedad? ¿Es por comodidad? ¿Es porque me quiero sacar un problema de encima? ¿Es porque no puedo ver sufrir a alguien? ¿Qué me motiva a pedir la eutanasia? ¿Qué me motiva? ¿Habrá piedad o habrá orgullo? ¿Será por dinero? ¿Será que a veces mantener
Un hombre mayor, de tercera o cuarta edad, es muy costoso para el Estado. Esto dice el español, que es muy costoso, que es más barato matar, que es mucho más barato para el Estado. Lo dice un psiquiatra español, ahora se los muestro. ¿Qué motiva la eutanasia, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Para este doctor, Álvaro Gándara, es la gran mentira de la eutanasia. Este es un médico, un especialista, terapeuta español, es el que atendió, a que les decía, más de 1120 casos de pacientes y que ninguno le pidió la eutanasia. Nunca jamás a él le pidió un paciente la eutanasia. Y después de este 80% tampoco. Él dice, dicen, esto lo dice él, dicen que es la máxima autonomía de la libertad. Uno elige el momento de la muerte y cómo morir, porque esto implica una alta dignidad del proceso de morir. Eso es la primera mentira, dice este médico. Hablan de que un 80% de la población española está a favor de la eutanasia, y yo no me creo esto. Primero porque la gente no sabe lo que es la eutanasia. Se habla de la eutanasia como el bien morir, y es verdad que la palabra quiere decir eso, pero la eutanasia implica otras cosas bien distintas. Lo que la gente quiere es no sufrir al momento de morir, que son cosas distintas. Es natural, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero de ahí a decir que el 80% de los españoles están a favor de la eutanasia, hay un abismo. Lo que pasa es que esos porcentajes, como no se analizan, después se toman como ciertos y salen todas las leyes que necesitan para hacer sus negocios. Bien. Todos tenemos el derecho a morir dignamente, pero no el derecho al suicidio asistido. Es antinatural el suicidio. Nacimos para vivir, ¿se acuerdan lo del cerebro? Lo natural es vivir. Lo antinatural es matarse o es buscar la muerte. Eso es antinatural. La eutanasia podría ser directa o indirecta. Son características que yo traje como para que nos vayamos, nada más que como para agregar un poquito de teoría que no hace mucho la cuestión. La eutanasia directa es aquella que se le suministra al paciente, por ejemplo, una sobredosis de morfina o de analgésicos. Entonces el paciente o algún barbitúrico o gases que le provocan el sueño, luego la inconsciencia y después la parálisis muscular y el paciente muere por ahogo. Nosotros los espíritas sabemos lo que significa eso para un espíritu. Para el que ve solamente el cuerpo, ve un cuerpo que se duerme. Pero al espíritu le puede estar pasando otra cosa. Y si el espíritu no quiere, y si se arrepintió, y ya está. Ya le mandaron el barbitúrico, o le mandaron el gas, lo durmieron y ya está. O le dieron una sobredosis de morfina, no siente más nada, y terminó. Terminó la vida. Esa es directa. Y la indirecta es cuando no se le suministra lo que se le tiene que suministrar para que siga vivo. ¿Sí? La eutanasia también puede ser pasiva, es decir, lo dejan morir. Lo dejan morir. Está siendo víctima de una infección y no se le suministra nada. No se hace nada. No se le da el medicamento. No se lo atiende. Eso es una eutanasia pasiva. Son definiciones. En definitiva estamos hablando del mismo concepto. Pero por si los escuchan, los términos, para que más o menos vayamos entendiendo de qué se trata. El concepto es la eutanasia en definitiva. Directa, indirecta, pasiva, activa. En definitiva es la eutanasia. La eutanasia indirecta se aplica en procedimientos que lo terminarán matando, por ejemplo, sobredosis de analgésicos o de morfina. O por ejemplo, tiene una trombosis en los pulmones y se le inyecta una alta dosis de oxígeno. ¿Qué sucede? Estallan los pulmones. Es eutanasia. Es eutanasia. Si están tapados los pulmones, no pueden recibir más oxígeno, tienen que desinflamarse. Si están tapados, si yo le inyecto, es como una cubierta que no da más, le sigo inyectando aire, va a reventar. ¿Se entiende, chicos? Wow.
Eso es una eutanasia indirecta. Se están utilizando hoy en día inyecciones letales, gas anestesiantes, tóxicos, monóxido de carbono, bloqueadores neuromusculares. Esto es terrible. Esto para el espíritu es terrible. Nosotros los espíritas debemos saberlo. De verdad que esto es terrible, chicos. De verdad. Hay que ser conscientes de esto, de verdad. Esto es terrible. Los bloqueadores neuromusculares se va ahogando. Claro, está dormido. A la vista está dormido. Pero se está ahogando. Sin poder defenderse. Y así desencarna. Es terrible. Es terrible. Dicen que la atrocidad más cruel que vivió Jesús fue la del ahogo. Cuando Él queda colgado de la cruz, esta posición imposibilitó que Él pudiera seguir respirando, murió ahogado. Es espantoso. Es espantoso. Y el espíritu está sintiendo eso. Siente el ahogo. El médico o quienes estén con ellos les suministran estos neurotransmisores, estos los bloqueadores de los músculos, y se va ahogando. Hay una inducción al paro cardíaco, a veces hay ácido cianhídrico, hay barbitúricos, se ahogó y se murió. Es delicadísimo el tema, delicadísimo. La distanasia es lo contrario de la eutanasia. Aquí se prolonga la vida a toda costa, llegando a condiciones inhumanas. En esto se ha dado muchísimo en la historia. Muchas veces saben para qué se hace esto, para mantener vivo a alguien por cuestiones hereditarias. O porque tienen grandes sumas de dinero, entonces, mientras están vivos, siguen siendo de algún modo los dueños de los bienes. Aunque se le nombren curadores y otros que los administran, pero están vivos, es decir, no hay derecho hereditario, porque la persona está viva. El derecho hereditario nace de post-mortem, después de la muerte del ser humano. Entonces se los mantiene vivos, como sea, por distintos motivos. No siempre afectivos, y no siempre esperanzadores, esperando que Dios ayude a la persona. A veces eso se busca buscando otras condiciones, y transforman la vida de alguien de una forma inhumana. Hay muerte cerebral, hay respiradores, hay alimento intravenoso, y no hay manera de revertir el cuadro. Y sin embargo se lo mantiene vivo. Bueno, eso se llama distanasia. La ortotanasia, ¿se van a acordar todos los nombres? Sí, se los van a acordar, son re inteligentes, ¿cómo se van a acordar? Mañana me traen todo por escrito, Bueno, no es necesario. La ortotanasia dejan que la enfermedad siga su curso. Se brindan los recursos normales, dejando que la naturaleza haga su proceso. Es la eutanasia más caritativa. La ortotanasia fue la practicada por el Papa Juan Pablo II, creo que Juan Pablo VI, creo que fue un papa. Es cuando la persona decide ya no someterse a más tratamientos, ni más ensayos clínicos. Deja que la vida siga naturalmente. Entonces, la persona no se somete a nuevos tratamientos, no se deja morir, sino que deja que el proceso continúe naturalmente. No hay tratamientos invasivos, ni cosas nuevas, ni cosas raras. Sigue hasta donde Dios disponga. Se defiende, se le dan los paliativos, se lo trata con la humanidad que corresponde durante el tiempo que el cuerpo aguante. Hasta que el cáncer haga su efecto y las funciones vitales de un organismo dejen de funcionar. Pero se lo mantiene con vida todo el tiempo posible. ¿Sí? Esto se llama ortotanasia, es la más caritativa de las eutanasias. El suicidio asistido. Bueno, aquí el paciente no se anima por sí solo y procura que alguien lo ayude, solicita la muerte, alguien lo asesora o le suministra la dosis. Esto es un suicidio, bueno, no merita mucha más explicación. No lo hace por sí solo, pide a alguien, a algún especialista en la salud, que le dé el medicamento que considere en función de la enfermedad que pueda estar atravesando, toma el líquido que corresponde. Hay un famoso caso de un empresario americano, parece que era de Michigan,
cuando se enteró que estaba enfermo de cáncer, sin siquiera estar en estados terminales, sin siquiera estar. Decidió esto y por supuesto, como era empresario, como tenía mucho dinero y como era una excelente propaganda que él hiciera esto, se permitió este suicidio asistido. Bueno, pero es arena otro costal. Pero bueno, quería mencionarlo. Bien. Esta es la última. No se aburrieron, ¿no? ¿Sí se aburrieron? No, que no se pueden aburrir. Un montón de cosas lindas para aprenderlas. ¿O no, Robin? ¿Te aburriste? ¿No? La cacotanasia. Es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del enfermo. Este médico español dice que los viejitos internados en asilo fundamentalmente, y lo dice él, yo sé que esto está grabado, y lo dice él, en Bélgica y en Holanda temen a esto, temen sobradamente. Hay una presión social tan grande sobre ellos, exigiéndoles la eutanasia como proceso de liberar al Estado de una carga pública muy alta. Se supone que el 75% de los gastos de un ser humano son en el último año de la vida en la vejez. Se gasta más en ese año que en toda la vida. Para evitar ese 75% de gasto, es una cuestión netamente económica. Para evitar ese 75%, presionan de una forma u otra, veladamente, a las personas para que opten justamente por la eutanasia. ¿Qué hacen? Eligen Francia y Alemania, dice este médico, como un lugar donde pueden, entienden, vivir sus últimos años un poco más tranquilos, no sujetos a esta presión en la que se ven sometidos. Bien, sin su consentimiento, o sea, lo ven sufriendo, no le preguntan, los ponen a dormir y no se despiertan más. Esa es la realidad. Triste. Bueno, para Juana de Ángelis es una práctica nefasta que privilegia el concepto materialista de la vida en detrimento de la vida espírita. Para traer a alguien muy representativo de nuestra doctrina, de nuestros principios, para ella, la eutanasia es una práctica nefasta. Y acá, una pregunta recurrente. La eutanasia en los animales. Ah, cómo cambiaron la cara a todos, ¿eh? ¿Quieren saber cómo es esto? Es un temón también. La eutanasia en los animales. En los animales se da el dolor evolución, que es diferente al dolor expiación. Los animales no expían, porque no tienen carga culpógena de sus vidas anteriores. Sus decisiones fueron en función de su instinto, no de una deliberación, no de un acto deliberado o razonado. Fue el instinto el que llevó a un león a matar a un venado. No está Simón acá para que me ayude. No fue que no lo hace por malo, lo hace porque es león. ¿Sí? Bueno, o sea, no tiene una carga expiatoria. Ningún animal tiene carga expiatoria. Para ellos el dolor es dolor evolución, dice André Luis. Entonces la muerte por compasión, una vez que el médico veterinario lo explicita, tiene otra connotación, es una verdadera muerte por compasión. No hay que prolongar innecesariamente el dolor porque ello no será en beneficio del animal, toda vez que no está expiando, está evolucionando. Se analiza la intención, que la intención no sea para deshacernos del animal. Está claro, ¿no? No es una excusa para sacármelo de encima. El animalito tiene que vivir todo lo que pueda, con las mejores condiciones. Pero dadas las circunstancias en que el acto es irreversible, al no haber un dolor expiatorio, sino que es un dolor evolución, no tiene sentido prolongarle la vida en esas condiciones. Claro que esto no debe ser una excusa. ¿Sí?
Les voy a presentar a esta mujer. Desencarnó en el 2005, así que si tienen ganas de conocerla, ahora no van a poder. Pero la van a conocer por fotos. Es una enfermera, algunos dicen enfermera, otros dicen médica. Da lo mismo. Británica. Miren qué rostro. La bondad por excelencia, ¿no? Miren qué rostro. Cicely Saunders, me animo a decirlo porque no está mi hija, el inglés mío no es imperfecto, es inexistente directamente. Bueno, pero así, Cicely Saunders, esta médica o enfermera británica, su logro fue empezar en 1967 el moderno movimiento de hospicio. Ahora hay cientos de hospicios para moribundos en Gran Bretaña y en más de 95 países. Vamos a ambientarlo un poquito. Sin su trabajo, el movimiento pro eutanasia sin duda hubiera sido mucho más convincente y la eutanasia legalizada se hubiera extendido muchísimo más si no hubiese sido por el trabajo de esta enfermera notable. En Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba están estos hospicios, se pueden encontrar. Ayudan al ser humano a morir dignamente, acompañan todo el tiempo que puedan, aliviando los dolores hasta que la desencarnación natural haga su proceso. Se llaman así hospicios. Y ella fue la fundadora, Cicely Saunders. Y ella dice algo así, miren. Tú nos importas por ser tú. Importas hasta el último momento de tu vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. No solo para que mueras en paz, sino para que vivas lo más plenamente posible, hasta el momento en que mueras. Y dice algo más. Y con eso me despido, les dejo el cálido abrazo, la reflexión final y el deseo profundo de que todos seamos defensores de la vida. La del por nacer o la de que está por partir. Defender la vida en los dos extremos. Yo sé que aceptan la propuesta, estoy seguro que la aceptan. Y esta enfermera dice algo más. Dice esto. Antes de hablar de eutanasia, ¿no es mejor hablar de amor? Muchísimas gracias. Dios nos bendiga, nos proteja mucho, lo vamos a necesitar, y nos dé las fuerzas necesarias para seguir luchando por la vida.